6:30 de la mañana, muy bien. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, gracias por los saludos. Tenía un mensajito que ayer recibí cuando posteamos justamente la agenda para el día de hoy. Rapidito. Ya, de Wilson Lara, aquí lo tengo. Wilson Lara Guamán, que nos había escrito ayer. Nos decía, tenga la bondad de enviar un saludo a Riobamba. Muchas gracias a Wilson, que me escribió ayer al Twitter y que también nos felicita por los 11 años de este espacio de noticias. Muy bien. Gracias a la audiencia, tenemos una muy buena visualización a esta hora en nuestras plataformas digitales. Les agradezco por hacerlo, ¿no? Por estar junto a nosotros, por acompañarnos, por suscribirnos, por discrepar con nuestros comentarios. Bueno, algunos temas. Empecemos con los 100 días. Presidente Lasso, el día de hoy ha llegado a esta fecha emblemática, los primeros 100 días de su gobierno. Quiero dar lectura a un muy interesante hilo que escribió mi colega y amigo Andrés Reliche ayer sobre el origen de los 100 días, para entender de dónde viene esto de los 100 días. ¿Por qué hablamos de los 100 días? Nos explicaba Andrés Reliche que este número mágico es un número mágico al que recurren los gobernantes como una especie de periodo de gracia o luna de miel con los votantes y con la opinión pública. ¿Cuál es el origen? El origen de esta costumbre se podría remontar al reinado de Napoleón, militar y estadista francés. 100 días es el tiempo que transcurrió desde su huida de la isla de Elba, donde estaba exiliado, y su derrota definitiva en Waterloo en 1815. Durante esa campaña de los 100 días, reconstituyó el ejército y retomó el gobierno, tratando de instaurar un régimen constitucional más democrático y liberal. En la historia un poco más cercana, fue Franklin Delano Roosevelt, el primer presidente de Estados Unidos, que en 1933 utilizó la marca de los primeros 100 días en medio de una crisis económica que amenazaba la subsistencia de la democracia y de la unidad de ese país. Desde que asumió el cargo y durante los primeros 100 días de gobierno, aprobó la mayoría de leyes intervencionistas que puso en marcha para luchar contra la Gran Depresión. Si mal no recuerdo, la Gran Depresión tuvo su origen en 1929. Esas leyes fueron posteriormente su legado y se conocen como New Deal. En ese tiempo, Roosevelt, Franklin Delano, el otro Roosevelt es Teodoro, que en cambio enfrentó la Segunda Guerra Mundial, consiguió que el Congreso aprobara 15 leyes que reconstituirían la moral y la economía del país. Desde entonces ha sido una fecha simbólica en la que los presidentes de todo el mundo han trazado las prioridades de los próximos 4 años de mandato. En realidad, los de Napoleón no fueron exactamente 100, sino 111 días, pero el redondeo quedaba mejor, dice Andrés. A Roosevelt le gustaban las metáforas militares y utilizó la marca como una forma de presión para el Congreso y una manera de ganarse la confianza con un plazo claro y cercano. En Ecuador, por estos 100 días, periodistas y políticos han repetido esta costumbre y los ciudadanos escuchan sobre los 100 días sin tener antecedentes o un debido contexto de por qué y para qué sirve. De hecho, el gobierno lo ha usado a veces como una suerte de paraguas. Bueno, digamos que ahí Andrés tiene la gentileza de ilustrarnos en su cuenta Twitter con el origen de este conteo emblemático. Los primeros 100 días de un mandatario en el poder, los primeros 100 días del presidente Guillermo Lasso. Eso digo, doctor Vega. El Roosevelt es Franklin Delano y el otro es Teodoro. Teodoro fue el del Canal de Panamá, me dice el querido doctor Freddy Vega, que está en sintonía justamente de nuestro espacio. Bueno, por ahí está el origen de los 100 días. ¿Cómo llegamos a estos 100 días? Hay algunos, me parece, mensajes erráticos que el propio Guillermo Lasso, antes de asumir el poder, en campaña brindó. Que iba a arreglar el país en los primeros 100 minutos. Creo que fue un desatino ese mensaje del presidente Lasso.
y que en los primeros 100 días iba a tomar algunas decisiones. Creo que tal vez lo más positivo de estos primeros 100 días es el plan de vacunación. Creo que es lo más positivo de estos primeros 100 días. Tal vez lo más emblemático, lo más comentado, lo más mencionado, lo más mediatizado, el plan de vacunación. El plan de vacunación ha sido exitoso. Yo no creo que haya aquí un ecuatoriano que no crea que ha funcionado el plan de vacunación. Está claro que el gobierno de Moreno hizo tan malas cosas, dejó la vara tan baja en el manejo de la pandemia y del plan de vacunación, que vino otro gobierno, entendiendo el gobierno que se posesionó el 24 de mayo, la importancia de vacunar. ¿Qué hizo este nuevo gobierno? Lo que había que hacer: masificar la vacunación, buscar vacunas de todos los laboratorios posibles. Negoció con CanSino, por ejemplo, la llegada de las vacunas monodosis, trajo masivamente las vacunas de Sinovac, más allá de que comenzaron a llegar en el gobierno de Moreno. Pero el inicio del plan de vacunación en el gobierno de Moreno estuvo marcado por la falta de empatía, por la mentira, por el abuso, por la lista VIP de la que nadie ya se acuerda, porque aquí somos bien coyunturales. Creo que esto Lasso lo ha hecho bien. El gobierno del presidente Lasso, el vicepresidente Borrero, la ministra Garzón, lo han hecho bien. Y hay que destacar justamente aquello. El gobierno ha avanzado rápidamente a pasos acelerados. Las vacunas funcionan. Prueba de ello son las cifras que hoy tenemos respecto de contagios, pero sobre todo de hospitalización y de ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos. Bien, la vacunación ha avanzado bien. Creo que no hay que ser ciego, ni hay que criticar todo por criticar. La vacunación es hoy el principal legado de los primeros 100 días de Guillermo Lasso en el poder. Ahora, y después de la vacunación, ¿qué? Y esa es la parte que evidentemente nos queda para reflexionar. Aparte de la vacunación, ¿qué otras decisiones de fondo han sido adoptadas dentro de las atribuciones del presidente constitucional de la República? ¿Qué otras decisiones? Dentro de estos anuncios que generó el presidente Lasso, erráticos desde mi punto de vista, erráticos, siendo candidato, ya siendo presidente electo, y que no se cumplieron o no se han cumplido hasta el sol de hoy cuando han transcurrido 100 días. Les voy a mencionar uno: el de la eliminación del impuesto del 2% a los microempresarios. Yo quiero leer un mensaje que ha publicado en su cuenta Twitter el querido Emilio Domínguez Recalde, un chico adolescente que pinta para ser un crack del periodismo. Es un adolescente que le encanta el periodismo, que le encanta la política. Él ha implementado el portal Informa EC. Ustedes le siguen en la cuenta de Twitter, van a encontrar información, tanto en la cuenta de Emilio cuanto de Informa EC. Esto escribe Emilio y le arroba al presidente Lasso, al SRI y a la presidencia. Es la segunda vez que escribo este mensaje. Mi abuelo de 69 años tiene que pagar nuevamente el impuesto del 2% a los microempresarios, a pesar de que el presidente Lasso ofreció en campaña que iba a eliminarlo inmediatamente. No es justo que personas como mi abuelo, de la tercera edad, que sus ingresos cada vez son menores, tiene que pagar este impuesto. Por favor, su ayuda urgente. ¿Qué pasó con el impuesto del 2% a los microempresarios, señor presidente? Usted lo ofreció. Usted, presidente Lasso, hizo una propuesta al país en el sentido de que, ni bien se iba a posesionar, iba a enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma tributaria. Reforma tributaria que además, eso se tradujo en la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. Fue aprobada con los votos del movimiento, creo, en la Asamblea Nacional en el gobierno anterior. En la anterior Asamblea. Pero fue el presidente Guillermo Lasso el que le ofreció al país la eliminación del impuesto del 2% a los microempresarios, que ni bien posesionado iba a enviar a la Asamblea Nacional una reforma tributaria en ese sentido. Bueno, han transcurrido 100 días y no hay tal reforma tributaria.
No hay tal eliminación del impuesto del 2%. Ya no se le escucha al presidente Lasso hablar sobre este tema. El ministro Simón Cueva ha dicho que en este mes de septiembre va a socializar con el país el contenido de la reforma tributaria. Mi pregunta es, señor presidente de la República, señor ministro de Economía y Finanzas, señora directora del SRI, ese proyecto de reforma tributaria que ustedes anunciaron que en este mes lo van a socializar con el país, va a incluir la eliminación del impuesto del 2% a los microempresarios, impuesto por el que además millones de personas naturales nos pasaron a la categoría de microempresarios sin ser microempresarios. ¿Lo van a hacer? Este fue un ofrecimiento que hizo el presidente de la República y que no se ha cumplido en el curso de estos primeros 100 días. No hay tal envío de la reforma tributaria en el curso de los primeros 100 días. No hay tal. En el curso de los primeros 100 días no tenemos certezas de la política económica del presidente Lasso. Se entiende que le apostaron todo a la vacunación. Yo estoy de acuerdo en que se le haya apostado todo a la vacunación. Porque está claro que solo con el éxito del plan de vacunación, y lo vengo diciendo hace meses, desde el 20 de enero, cuando el gobierno de Moreno presentó pomposamente el inicio del plan de vacunación, que fue un fiasco, lo de Moreno fue un fiasco. El 20 de enero, que anunciaron una cantidad de dosis y llegaron 8,000. Y encima para vacunar a los panas. Desde enero vengo diciendo, hay que apostar al éxito del plan de vacunación porque de la vacunación se puede derivar el retorno a la normalidad y con el retorno a la normalidad el regreso de la economía, la reactivación de la economía en el Ecuador. Bueno, el plan de vacunación ha funcionado, está funcionando. Yo soy de los que cree que está funcionando. Yo había perdido las esperanzas de vacunarme y felizmente sí me tocó, no me salté la fila, como les he comentado en un montón de ocasiones. Mi primera dosis me la pusieron el 13 de julio, la segunda el 10 de agosto. Felizmente. Y así como me ha pasado a mí, les ha pasado a muchos de ustedes. ¿Ha funcionado? Sí. Ok, ¿y después de esto qué? En estos 100 días no tenemos certezas de la orientación económica, no tenemos certezas de la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No ha enviado ningún proyecto económico el presidente Lasso a la Asamblea. El presidente Lasso empezó con el proyecto de ley de libre expresión y comunicación que para mí, y lo comenté en su momento, para mí fue un mensaje claro. Un mensaje claro para los medios de comunicación, para los grandes medios de comunicación. Para mí por ahí fue la cosa. Yo lo dije en su momento, el 25 de mayo lo comenté en este espacio. Yo esperaba que el primer proyecto sea un proyecto económico. Y el presidente se decantó por un proyecto que básicamente apuntaba a los temas mediáticos. Después fue el presidente Lasso personalmente a la Asamblea Nacional a entregar un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, que no va a ser aprobado de un día para otro, porque termina siendo un proyecto igualmente controversial por múltiples aspectos. Ese proyecto va a tardar en ser tramitado en la Asamblea Nacional. No va a ser aprobado en el corto plazo. Y ha entregado también el proyecto de la Universidad Amazónica. Y pare de contar. Todavía no sabemos cuál va a ser el contenido de la ley de emprendimiento que anunció el ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Han dicho que no van a reformar el Código del Trabajo. Yo sí creo que el Código del Trabajo requiere reformas profundas. Es un código que data de 1938. Y que necesita ser reestructurado. No se quieren meter con el Código de Trabajo y hablan de la Ley de Oportunidades. Bueno, ¿cuáles van a ser los elementos de esa Ley de Oportunidades? El ministro de Trabajo lo ha mencionado de modo muy general. Algunos elementos que tendrá ese proyecto de ley, pero todavía no tenemos el texto. No sabemos qué va a pasar con la seguridad social. Hay algo que probablemente ustedes no saben, o muchos de ustedes no saben. La Ley de Seguridad Social vigente data del año 2001. Esa ley fue aprobada por el Congreso Nacional del año 98, 2002, 2003. Y esa ley estuvo amparada en la Constitución del 98. Y esa ley fue declarada parcialmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional porque claramente apuntalaba la privatización de la seguridad social y la coexistencia de ese sistema mixto.
para pulverizar al Seguro Social, porque ese era el plan que tenían en aquel tiempo. El Tribunal Constitucional echó abajo esos tramos de la Ley de Seguridad Social y declaró parcialmente inconstitucional la ley. Pero esa ley que está vigente, es la ley que a lo largo del tiempo ha tenido parches. A mí me parece increíble que luego del proceso constituyente del 2008 no hayan tenido tiempo, pues, nuestros políticos y nuestros gobernantes de llevar adelante un gran debate nacional para tramitar una nueva ley de seguridad social. Pues tampoco tenemos luces sobre qué va a pasar con la seguridad social. Lo que hemos tenido son mensajes de la crisis económica que está enfrentando la seguridad social. De eso tampoco se habla. Hay un tema que a mí me hace un ruido tremendo, pero tremendo. Esto de apadrinar una escuela, a mí me hace un ruido tremendo. No sé ustedes, a mí me hace un ruido tremendo. Porque me parece a mí que se pretende, de alguna manera, quitar el rol que es exclusivo del Estado respecto de la educación. Hay una política, hay un anuncio, ha habido unas explicaciones con las cuales, respetuosamente lo digo, no estoy de acuerdo. A mí me parece que la salud y la educación deben ser una prioridad, y la salud pública y la educación pública tiene que ser entregada por el Estado ecuatoriano, no buscar padrinos para esa educación. Salud y educación tienen que tener una prioridad. Que coexisten con el sector privado, desde luego, pues por eso tenemos escuelas privadas, colegios privados, universidades privadas, desde luego. Pero no todo el mundo tiene para pagar educación privada. Igual pasa con la salud, pues lo comentamos en su momento en la crisis más compleja del COVID-19. Cuando hubo gente que no tenía $20,000 para entregar de garantía a una clínica privada y aquí alguna gente salió con cualquier estupidez. Como que hay que tener plata aquí para poderse hacer atender. Hoy en los hospitales públicos, y por eso la declaratoria, que creo que fue un acierto, eso también es un acierto, haber declarado la emergencia en los hospitales públicos justamente por la ausencia de medicamentos, yo creo que es un acierto la medida, pero esa medida tiene que tener acciones inmediatas para dotar a los hospitales públicos de medicamentos urgentes, porque la salud pública es un derecho. La educación pública es un derecho. Pues aquí se ha mencionado el apadrinamiento de una escuela. Yo no estoy de acuerdo. Me parece a mí una barbaridad. A mí me parece una barbaridad. A mí. Doy mi opinión sobre este tema. Así hemos llegado a los 100 días. Hemos llegado a los 100 días sin mayores certezas al margen del plan de vacunación. Y esto lo vamos a comentar más adelante con nuestros invitados. Lo hablaremos con Carlos Rabascal, con Paulina Recalde, con Jorge Pinto. Tendremos allí 3 visiones sobre estos primeros 100 días. Pero además, ¿qué ha pasado en estos 100 días? Gracias por este mensaje. El tema de las cárceles. Creo que eso también forma parte de los discursos erráticos, porque se anunció la declaratoria de emergencia de las cárceles, luego se dieron cuenta que no había cómo, me imagino que fue así, que no había cómo declarar el estado de excepción. Y luego lo que hicieron fue cambiar el discurso. El mensaje errático de la ministra de Gobierno el día de ayer. Yo creo que es un mensaje errático el que dentro de 15 días van a enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para eliminar la famosa tabla de drogas. Que no es una tabla de drogas. No es una tabla de drogas. Y ayer vi espeluznado un reportaje en un canal de televisión nacional. Claramente direccionado, en el sentido de que lo que se ha hecho es motivar el consumo, sin entender, por el amor de Dios, que el consumo de drogas no es un problema penal, sino un problema de salud pública. O sea, no hablan de los temas de salud pública y creen aquí que todo es punitivo, que todo tiene que ser penalizado. Tenemos la crisis carcelaria por un lado con el hacinamiento y quieren meter a la cárcel al consumidor, en lugar de entender que al consumidor hay que atenderlo desde el punto de vista de la salud. Y no se genera un debate nacional sobre estos temas, sino que se hacen anuncios. Y luego la discusión termina siendo superficial, epidérmica, con base en los afectos o desafectos y en los sesgos. Así nos estamos manejando en el Ecuador.
¿Quieren eliminar la famosa tabla? Bueno, elimínenla, pero ¿qué alternativas le dan al consumidor? No hablo del traficante. ¿Qué alternativas se le da al consumidor? ¿Cómo rehabilitamos la salud del consumidor? ¿Se está hablando de eso? Yo pregunto, ¿se está hablando de eso? Siempre repito yo esto, la calentura no está en las sábanas. Eliminan la tabla ahí. ¿Qué hacen con los consumidores? La amenaza de disolver la Asamblea Nacional generada por la propia ministra de Gobierno, que van a ver qué pasa hasta diciembre. ¿A qué están jugando? Todavía no entramos a la discusión dura de los temas más complejos. Les he relatado que hay 3 proyectos que ha enviado el presidente de la República a la Asamblea, que no ha presentado todavía el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Se acuerdan que hace varias semanas hice una crítica respecto de un tuit publicado por Simón Espinosa Cordero en ese sentido? Que la Asamblea está obstaculizando el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuál plan? Si no hay Plan Nacional de Desarrollo. El presidente Lasso todavía no lo ha presentado. Se supone que en este mes de septiembre lo van a hacer. No hay Plan Nacional de Desarrollo. ¿De qué obstaculización hablamos? La Asamblea todavía no ha comenzado a debatir los 3 proyectos que ha enviado el presidente Lasso, que no son proyectos de política económica. El uno, la ley de comunicación, el otro, el tema de la ley orgánica de educación superior y el de la universidad indígena. Esos son los 3 temas que tiene la Asamblea enviados por el presidente de la República. Pero ya hay una amenaza de que van a ver qué pasa hasta diciembre y tomarán la decisión de ir a la muerte cruzada. Yo no sé si están pensando con claridad, porque quiero recordarles que disolver la Asamblea Nacional implicará que 3 meses después tenemos que ir a las urnas para elegir asamblea y presidente, porque por eso se llama muerte cruzada. No sé si están pensando con claridad aquellos que están planteando estas ideas cuando recién han transcurrido 100 días de gobierno. Creo que hay que elevar un poquito el nivel del debate, ¿no? Le envío un abrazo a mi pana Mauricio Herrera. No han decidido qué hacer con los medios incautados. Qué buena referencia, Mauricio, gracias. Tampoco yo le he escuchado nada a ninguna autoridad del gobierno sobre los medios de comunicación incautados, que siguen en manos del Estado. Pero ahora ya nadie se acuerda. ¿Ah? Ya nadie habla de eso. Ya nadie se acuerda que TC Televisión, que Gamavisión están en manos del Estado. Ya nadie se acuerda. Se acordaron hasta hace poco. Ya nadie se acuerda que son canales incautados que están en manos del gobierno. No le han solucionado el pago de las liquidaciones a los extrabajadores de los medios que están quebrados, de las radios. Que todas las semanas los colegas trabajadores de la comunicación, tengamos un poquito de empatía, por Dios, están en un peregrinaje, pidiendo que les paguen las liquidaciones. En Guayaquil fundamentalmente, donde está el grueso de este grupo de trabajadores. La semana anterior estuve cerca de la Asamblea y me encontré con varios colegas, trabajadores de la comunicación que fueron parte de Cablevisión, que no les pagan las liquidaciones. Cablevisión ya no existe. CN3 ya no existe. Me encontré con varios de ellos que fueron a las puertas de la Asamblea Nacional a tratar de pedir ayuda, de hablar con alguien, porque no les dan respuestas. De eso tampoco ya nadie habla. Entonces aquí tenemos memoria corta y solamente analizamos lo que nos conviene. 100 días es un tiempo muy corto, sí, es un tiempo muy corto. Yo menciono cosas que en su momento el candidato que se convirtió en presidente las había mencionado y las había ofrecido. El tema del avión. Ayer justamente anunció la venta de uno de los 2 aviones. No sé qué piensan ustedes. Yo soy y siempre he pensado que el presidente de la República, quien sea, Correa, Moreno, Lasso, el que venga, cualquiera, tiene que tener un avión presidencial. La presidencia tiene 2, el Legacy y el Falcon. Van a vender el Legacy, se quedan con el Falcon. El presidente tiene que quedarse con un avión. No sé qué tan... O sea, me parece a mí que termina siendo un mensaje, un anuncio, un mensaje. El cumplimiento de una oferta de campaña que es vender uno de los 2 aviones presidenciales. No sé qué tanto eso repercuta, por ejemplo, en el tema económico, en el presupuesto general del Estado.
No sé. Vender un avión, ¿cuánto eso puede significar de ahorro para el Estado, para la caja fiscal? Habrá que ver, ¿no? Pero estos son los 100 días. En este análisis muy breve. Deme un abrazo a mi pana Gus. Hay algo que hasta ahora no se logra, me dice Gustavo, es la generación de empleo. Y el otro tema, la gran migración, que lo comenté. Mañana voy a dedicar un espacio más amplio para hablar de la gran migración. Yo les dije ayer, poquito a poquito se habla de la migración. Aquí contados medios están hablando de la migración. Debo decir que Diario El Comercio sí lo ha publicado. De la gente que está en el aeropuerto despidiendo a los suyos, que están otra vez saliendo del país porque no encuentran oportunidades aquí. Yo también quisiera saber qué dicen los pomposos, ¿no? Que decían que desde el 25 de mayo ya íbamos a tener aquí inversiones de Walmart. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Algunos pomposos. Que sería maravilloso, ¿no? Que venga gran inversión, que se quede la gran inversión, pero primero estimular la inversión interna y estimular el trabajo acá. En 100 días nada de eso ha ocurrido. Pues yo siempre digo, hay que ser muy mesurados en los anuncios, muy mesurados en los análisis. Y que dentro de esos anuncios y esos análisis no haya lo que yo le denomino, lo utilizo este término con todo respeto, que no haya mala leche. Al menos aquí lo hacemos, procuramos hacerlo con respeto y con rigor en este espacio. Esto, como digo, lo vamos a hablar más adelante, ¿no? No quiero terminar el comentario, no me va a quedar tiempo, pero solamente voy a referir el tema de Pascual del Chopo, que debe ser uno de los más grandes fiascos de los últimos tiempos en la política ecuatoriana. Lo de Pascual del Chopo. A mí no me cabe en la cabeza que un hombre que ha dedicado prácticamente toda su vida a la militancia política, no me cabe que un hombre que fue 4 décadas presidente de uno de los partidos políticos más importantes de este país, que fue varias veces legislador, haya cometido tales desatinos y tantos desatinos en tan poco tiempo sin haber asumido la Embajada de Ecuador en Madrid, que resulta que se vio obligado a excusarse. No sé si se excusó o le excusaron, pero Pascual del Chopo no será embajador de Ecuador en España. Con seguridad mañana vamos a profundizar este tema también. Hoy quería dedicar gran parte de esta opinión a los 100 días. Al acierto del plan de vacunación, pero a las cosas que se quedan pendientes y que no se han cumplido y que fueron anunciadas por el presidente Lasso. Está claro que el país no se puede arreglar en 100 minutos ni en 100 días. Está claro. Creo que el presidente cometió un error, aunque haya sido metafórico el anuncio. En 100 días no se pueden arreglar las cosas, ni en 100 minutos, menos en 100 minutos. Pero creo que hacen falta señales. Señales. Yo todavía no tengo claridad sobre cuáles son las señales económicas. ¿Cuáles son las señales económicas? Yo no tengo claridad en ese sentido. Bueno, como les digo, profundizo para mañana el tema de Pascual del Chopo y también quiero abordar en lo que resta de la semana el tema de la migración, que de verdad es una cosa que tenemos ponerle mucha atención. Gaby Herrera me escribe, me pregunta cuántas personas están vacunadas. Hasta el fin de semana estaban 17.5 millones de ecuatorianos que habían recibido al menos una dosis. De esos, hasta el fin de semana, 7.5 millones tenían las 2 dosis. Les digo hasta el fin de semana. No tengo la cifra del lunes, martes y no sé qué pase hoy. No tengo esas cifras. Ya, y también me dice Gaby, que reside en Canadá, la llegada de grandes tiendas como Walmart acabaría con los pequeños negocios, que eso también se habló. Yo le estoy citando porque aquí algunos dijeron que ya al día siguiente de la posesión del presidente iban a venir Walmart acá al Ecuador. ¿Se acuerdan? Y que iban a venir grandes inversiones, que se reactivaban, que supuestamente Walmart iba a venir para 2007, pero que la llegada de Correa al poder frenó esa inversión. No lo dije yo, lo dice alguna gente que publicó esto, ¿no? Mañana hablamos del tema del Chopo. 6:59 en la mañana, atentos. Ya mismo Carlos Rabascal aquí en A Primera Hora, después Paulina Recalde, después Jorge Pinto de Creo. 3 visiones distintas sobre los 100 días
de Guillermo Lasso en el poder.